Muy buenas noches a todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a una nueva edición del Seminario Médico Virtual Salud Digna 2026, un espacio que nos permite reunirnos para seguir aprendiendo, compartir conocimientos y, por supuesto, mejorar la atención que brindamos a cada paciente. Hoy tenemos el honor de contar con una ponencia sumamente relevante en el área de oncología y en la vida real de miles de mujeres en México y el mundo. El abordaje integral de lesiones precancerosas en el cérvix, herramientas actuales para el diagnóstico temprano. Para guiarnos en este recorrido clínico y académico, y gracias a la colaboración de nuestro aliado Becton Dickinson, tenemos el enorme honor de contar con la participación del doctor César Octavio Lara Torres. Él es médico cirujano con especialidad en anatomía patológica y subespecialidad en inmunohistoquímica. Durante su trayectoria se desarrolló como jefe de laboratorio de patología molecular y del Departamento de Patología Quirúrgica y Molecular del Centro Médico ABC, Campus Observatorio, subdirector de Patología y Citología en Laboratorios Carpenmore y patólogo adscrito al Laboratorio de Patología Molecular en la Subdirección de Patología del Instituto Nacional de Cancerología. Se encuentra certificado por el Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos AC y es miembro de múltiples asociaciones y comités como la Asociación Europea de Hematopatología, la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón y la Asociación de Patología Molecular. Además, forma parte de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos AC. Actualmente es el jefe del Departamento de Patología de Hospital Ángeles Pedregal. Les recuerdo que después de la ponencia abriremos también un espacio para preguntas y respuestas, así que les invitamos a escribir sus dudas a través de nuestro chat. Y ahora sí, sin más preámbulo, bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la presentación y por tenerme aquí con ustedes este día. Tengo el agrado, el gran gusto de poder presentar a ustedes un tema muy interesante que es el abordaje integral de las lesiones precancerosas en el cérvix, y vamos a enfocarnos un poco a las herramientas actuales para el diagnóstico temprano. Algunos de los puntos que trataremos en la presentación son el cáncer. Primero hay que entender qué es el cáncer como fenómeno en general en la salud, cuál es el papel y el lugar del cáncer cervicouterino, después la infección por el virus del papiloma humano, de qué manera tiene que ver con este fenómeno de transformación de cáncer en el cérvix, qué herramientas podemos tener para poder identificarlo, como la citología cervicovaginal, de qué manera funciona desde el punto de vista biológico este virus para hacer la transformación de las células y de qué manera reprograma a las células para dar un fenómeno de cáncer. ¿Y qué otras herramientas tenemos para poder identificar a este fenómeno de transformación neoplásica y hacer estratificaciones de riesgo? Primero empecemos con qué es el cáncer. Es un conjunto de enfermedades. En realidad, cuando hablamos de cáncer, lo decimos como si fuera una sola enfermedad y la gran mayoría de los pacientes nos llegan a cuestionar y a preguntar acerca del cáncer, pero en realidad son muchísimas enfermedades diferentes que dependen del órgano en el que se generan, el tipo histológico al que pertenecen. Todas ellas se caracterizan por una división celular que no está controlada y con la capacidad de estas células que se dividen de manera descontrolada de migrar hacia otros sitios del cuerpo. Hay tumores que pueden mantenerse en un solo lugar, que usualmente son tumores benignos, son también proliferaciones neoplásicas de células, pero que no tienen esta capacidad y la capacidad de diseminarse a otras partes del cuerpo, que se llama metástasis, es muy importante porque pueden ir menoscabando en la salud de los pacientes. Esta pérdida en el balance del control celular se da por una gran cantidad de fenómenos. Todos tienen que ver con la genética de las células y con la regulación de los genes. Hay algunos cánceres que tienen una predisposición genética. Se dice que alrededor del 10% de los cánceres se pueden tener un origen familiar y puede haber algunos genes que den cierto riesgo, y como son los genes supresores de tumores o los oncogenes. La gran mayoría de los cánceres que se presentan de manera esporádica
o sea, el otro 90%, tiene que ver con agentes externos. Y dependiendo del sitio anatómico en el cual se presentan, pues hay algunos agentes externos que son más frecuentes. O sea, no es igual los agentes que pueden provocar el cáncer de piel a aquellos que pueden provocar el cáncer en el tracto gastrointestinal, a aquellos agentes que pueden provocar cáncer cervicouterino. Algunos de ellos, algunos de estos agentes pueden ejercer daños citotóxicos a través, por ejemplo, de la luz ultravioleta o a través de ciertos agentes tóxicos que ingerimos, o hay agentes como microorganismos que pueden ser virus o bacterias que introduzcan alteraciones en el DNA. Todos estos agentes lo que hacen finalmente es producir daños en el DNA de nuestras células que se van acumulando con el tiempo y que finalmente pueden llevar a la presentación de esta división no controlada de nuestras células. Hay aproximadamente 1.4 millones de casos de cáncer asociados con infecciones virales anualmente. Esto es muy interesante porque estamos constantemente en contacto con virus en nuestro medio ambiente. Hay algunos virus que se pueden transmitir por ciertas vías específicas, como la transmisión hematógena o a través de las vías sexuales, y estos se relacionan con ciertos tipos específicos de tumores. Entonces, el cáncer pues es un fenómeno, un problema de salud pública a nivel mundial, y por eso es muy importante buscar todas las estrategias necesarias para poder prevenirlo y detectarlo a tiempo, porque conforme se identifica en un estadio más temprano, hay una mayor posibilidad de tener un tratamiento curativo, que finalmente el paciente pueda tener y regresar a su vida normal y disfrutarla sin ninguna otra complicación. Ahora, ¿qué es el cáncer de cérvix? El cáncer de cérvix es, en esta diapositiva podemos ver el cuerpo del útero, tiene las trompas, las alpinges, los ovarios, y el cuello del cérvix es la parte más distal del cuerpo uterino, que es la vía de entrada a los espermatozoides cuando hay una migración de espermatozoides, y este cérvix pues es la entrada a la cavidad endometrial. Entonces, esta imagen que les muestro aquí es un cérvix prácticamente normal. Este cérvix se encuentra revestido de unas células que forman una pequeña capa que se llaman células epiteliales. Hay un epitelio externo, que son células de epitelio plano estratificado, y hacia la parte interna, en el canal endocervical, están las células endocervicales, que es un epitelio cilíndrico simple. Hay una zona entre estas dos diferentes epitelios que se llama tradicionalmente zona de transformación, y este sitio es en donde usualmente puede llegar a darse la infección, o donde inicia la infección por el virus del papiloma humano. Aquí podemos ver también en esta imagen los dos tipos más frecuentes de cáncer cervicouterino. Uno se llama carcinoma epidermoide o también carcinoma escamoso. Se llama así porque tiene una diferenciación a las células del epitelio de revestimiento externo del cérvix, y el otro es el adenocarcinoma. Digamos que el carcinoma epidermoide representa entre el 90 y el 95% de los casos del cáncer de cérvix en general, es lo más frecuente, y el otro 5 o 10% es el adenocarcinoma. Esta imagen les muestra un cérvix con, digamos, esta parte que les señalo es el cérvix, y esta lesión exofítica que se ve aquí es un cáncer de cérvix. Como ustedes pueden ver, son células que forman un tumor, ¿no? Una lesión que crece, que puede invadir las estructuras del cérvix y diseminarse. Así es como clínicamente usualmente lo vemos. Idealmente debemos poder identificar a las pacientes antes de que lleguen aquí, ¿no? Cuando todavía el cérvix muestra cambios muy incipientes, a veces ninguno de ellos, y entonces se pueden hacer intervenciones pues terapéuticas.
Yo soy patólogo, yo trabajo con tejidos que miramos en el microscopio y nos dedicamos al diagnóstico de las enfermedades a través del examen de la morfología de las células. Y les voy a mostrar algunas imágenes de un cáncer cervicouterino. Estas imágenes son de carcinoma escamoso. Aquí podemos ver las islas de células neoplásicas que están infiltrando el estroma del cérvix. Este es un carcinoma escamoso queratinizante porque está formando estas estructuras que les llamamos perlas de queratina. Y hay otras variantes histológicas, como este que vemos en esta otra imagen de aquí, en donde no se presenta este fenómeno de queratinización. Es bien interesante porque las células del cáncer intentan remedar las estructuras de las cuales provienen. Como yo les platicaba, las células del cáncer epidermoide provienen de un epitelio plano, de una telita de múltiples capas que tienen esta característica de que no queratinizan, y entonces puede haber esta formación de queratina o puede no existir las células intentando remedar las estructuras de las cuales provienen. Hay otras variantes histológicas como esta de acá, que es un carcinoma basaloide, que más bien las células semejan a los estratos más inferiores del epitelio del cérvix, o cuando una neoplasia empieza a desdiferenciarse, empieza a asemejar células fusiformes que pueden llegar a aparecer hasta tumores sarcomatoides, ¿no? Entonces pueden llegar a aparecer como esta imagen de acá, que es un carcinoma escamoso fusocelular. Las neoplasias glandulares pues provienen de la parte del epitelio del endocérvix. En el endocérvix normal tenemos glándulas productoras de moco que ayudan a mantener el ambiente adecuado en el canal endocervical, y cuando se presentan lesiones precursoras de adenocarcinoma, vemos que estas células tienen una mayor cantidad de células en su espesor. Pueden empezar a dejar de producir mucina, o pueden tener una variación en el tamaño y en la forma nuclear, como se puede ver aquí. Núcleos más grandes, núcleos más pequeños, núcleos hipercromáticos, presencia de mitosis hacia la porción superficial de las glándulas. Y esta imagen de acá abajo es una inmunohistoquímica positiva para P16. Vamos a ver que entre las herramientas que los patólogos podemos utilizar es la identificación de proteínas que se sobreexpresan influenciadas por estas alteraciones en el ciclo celular, y esta es una de ellas. Esta inmunohistoquímica nos ayuda a confirmar la presencia del virus del papiloma si es que tenemos alguna duda de que esté presente. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta enfermedad? Acabamos de mencionar que el cáncer cervicouterino está relacionado hasta en el 99% de los casos con la infección por virus del papiloma humano. Este virus se transmite por contacto sexual y la gran mayoría de las veces esta infección pasa de manera subclínica. A veces ni siquiera se producen alteraciones morfológicas en las células. Algunas otras, estas infecciones pueden llegar a producir lo que les llamamos lesiones precursoras o lesiones premalignas. Estas lesiones premalignas se pueden clasificar en bajo grado y en alto grado, dependiendo de qué tanto modifican el epitelio del exocérvix, o en carcinoma, neoplasia intraepitelial cervical grado 1, 2 y 3. Y ahorita vamos a ver un poquito por qué. Estas lesiones precursoras pueden estar, si se mantienen, pueden mantenerse por años sin progresar. Y esa es una de las cosas interesantes del cáncer de cérvix, porque nos da una ventana de tiempo grande para poder identificar a las pacientes que son portadoras, que ya tienen una alteración en sus células, y entonces llegar a un tratamiento. Esta evolución puede tomar entre 1 y hasta 10 o más años. Entonces es una ventana de tiempo importante. Es interesante porque en México se han identificado algunas cepas más agresivas que las cepas comunes del virus del papiloma humano, y entonces pues es importante porque quiere decir que necesitamos tener especial atención en nuestra población mexicana
para intentar llegar a enfermedades que son mucho más invasivas y difíciles de tratar. Es el cáncer de cervix invasor es el cuarto tipo de cáncer más común en el mundo. Entonces, pues obviamente es muy, muy frecuente. Esto es algo de lo que les platicaba con respecto a la gradificación de las lesiones preneoplásicas. Como se puede ver en esta imagen, en este diagrama, el epitelio normal tiene múltiples capas de células que se van aplanando hacia la superficie. En este epitelio, en la zona de transformación, puede llegar la infección del virus que llega hasta las células más profundas y entonces se establece una infección que puede llegar a producir más virus o que puede mantenerse en estado latente. Este virus puede tener dos diferentes formas en nuestras células, como una cosa que le llamamos integrarse al genoma, llegar a integrarse al genoma de nuestras células o estar de forma episomal. Esto quiere decir que solamente está alrededor del DNA de nuestras células, pero no está integrado al genoma como tal. Hay 3 diferentes grados de manera general cuando vemos un corte histológico, dependiendo de la extensión de los cambios. Cuando se empiezan a ver células inmaduras con mayor hipercromasia, pero limitadas al tercio inferior del epitelio, le llamamos neoplasia intraepitelial cervical grado 1, y también puede haber mitosis aquí en el área suprabasal. Cuando estos cambios llegan hasta el tercio medio, le llamamos neoplasia intraepitelial cervical grado 2. Igual hay existe una desorganización en la maduración del epitelio hacia la superficie, y cuando estos cambios involucran la totalidad del espesor del epitelio, le llamamos neoplasia intraepitelial cervical grado 3, y en este caso ya es un carcinoma in situ. ¿Qué significa in situ? Que no ha rebasado, o estas células no han tenido las características para digerir la membrana basal sobre la que se localizan y entonces empezar a infiltrar el estroma del cérvix. Esto es importante porque siguen siendo lesiones precursoras a las cuales puede haber tratamientos locales que puedan retirar la población total de células y que ya no tengamos problema. El problema está cuando estas células adquieren la capacidad de digerir esta membrana y infiltrar el estroma cervical y pues hasta acceder a los vasos y metastatizar. Estos son algunas imágenes histológicas reales de lo que nosotros vemos en el microscopio, y aquí se puede ver pues, la estratificación de los núcleos, la presencia de núcleos hipercromáticos, la presencia de mitosis en el estrato medio o estrato superficial, y bueno, todos estos son ejemplos de neoplasias intraepiteliales cervicales. Como les decía, pueden existir algunas herramientas para corroborar la presencia del virus, como P16, en donde buscamos la positividad, esta tinción café en todas las células, en todo el espesor. Y a veces, cuando hay una infección que no altera la dinámica de diferenciación del epitelio, o cuando solamente se presenta de manera multifocal, pues no está estrictamente asociada a la presencia del virus. Esta proliferación también puede diseminarse o caminar a través del epitelio y llegar al epitelio endocervical, y es lo que le llamamos permeación glandular, como se puede ver acá. Ahora, ¿de qué manera progresa la infección? Como sabemos, yo les acabo de mostrar imágenes de cortes histológicos en donde presuponemos que hay una biopsia o un espécimen de resección, pero una de las estrategias de identificación del virus y estas lesiones precancerosas es la citología exfoliativa. Esto quiere decir que se toman células haciendo un raspado del exocérvix o del endocérvix y entonces se ven en una laminilla y buscamos las alteraciones solamente de las células a nivel microscópico. Hay algunas de estas alteraciones que nos hablan sobre la presencia del virus, como una cosa que le llamamos cambios coilocíticos, o ya alteraciones mayores en donde hay alteración en la relación núcleo-citoplasma, núcleos hipercromáticos, queratinización prematura
y pues eso ya nos habla de lesiones premalignas de mayor grado. Hay que mencionar que la citología cervicovaginal pues ha sido una de las estrategias de menor costo, de mayor impacto y más asequibles para poder identificar como método de tamizaje estas lesiones precursoras. Y debemos su invención, como todo mundo conoce el término Papa Nicolau, y a veces lo utilizamos como un sinónimo de la técnica de la citología exfoliativa del cervix, y ese nombre de Papa Nicolau viene de Georgios Papanikolaou. Papanikolaou fue un médico de origen griego, que el nombre como tal en griego se escribe con K. Este es un médico que nació a finales del siglo XIX, que desarrolló su práctica a principios del siglo XX. En 1928 fue que concibió esta idea de hacer raspados del cérvix para examinar las alteraciones de las células y él se dio cuenta que había ciertas alteraciones que se asociaban con estas lesiones precursoras o con su progresión a carcinoma en el cérvix. Y la tinción de Papanikolaou, que es las diferentes tintas con las que podemos ver estas células al microscopio, pues lleva su nombre precisamente en honor a George Papanikolaou. Papanikolaou estuvo postulado 5 veces al premio Nobel, pero nunca lo ganó. Quien sí lo ganó fue quien identificó el virus del papiloma humano, que es Harald Surhausen en 1983, que es la causa de este cáncer de cérvix. Ahora, las pruebas de tamizaje no solamente tenemos a la citología, sino también tenemos pruebas moleculares para la identificación del virus del papiloma. Estas pruebas moleculares, muchas de ellas están basadas en reacción en cadena de la polimerasa, en PCR, y nos permiten identificar y tipificar al virus. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la tipificación. Los métodos de citología exfoliativa cervical, está el Papanikolaou convencional, en donde se utiliza una espátula que se llama espátula de aire, que es esta espátula de madera. Se hace un raspado del exocervix y el endocervix y se extiende en una laminilla. Desgraciadamente, este extendido no se puede controlar y a veces las células se sobreponen y es difícil evaluarlas de manera adecuada. Hay una técnica que es la citología en base líquida, que se utiliza un cepillo especialmente diseñado para poder tomar las células y se ponen en una solución conservadora. Esto nos permite tener una visión mucho más clara, sin sobreposición, y poder evaluar mejor las células del exocervix y del endocervix. Además de poder hacer enriquecimiento celular, esta técnica se puede realizar de manera semiautomatizada, totalmente automatizada, y también nos permite tener muestra residual por si es necesario hacer tipificación por métodos de biología molecular. Al utilizar la citología en base líquida, tenemos un incremento en el porcentaje de detección de lesiones de alto grado, y esto, pues obviamente, relacionado con la limpieza del botón celular, con la efectividad de la evaluación de la morfología, y además disminuimos el porcentaje de citologías insatisfactorias. A veces, por dificultades en la toma de la muestra, una citología puede ser insatisfactoria porque tiene pocas células o no tiene componentes de la zona de transformación, y entonces obviamente pues se debe de llamar a la paciente para que se le tome un nuevo estudio. Con este método podemos disminuir la frecuencia de manera importante, a veces hasta más del 50% de estas muestras inadecuadas, lo que obviamente pues, nos ahorra molestias. Estos dos métodos se pueden utilizar y es muy recomendable utilizarlos de manera unida uno con el otro, que es algo que llamamos co-testing, y entonces amplía nuestra capacidad de identificación, ya sea de las alteraciones celulares o de la presencia del virus del papiloma. Como les muestro aquí, este método de citología cervicovaginal pues tiene un proceso estandarizado que nos da una mejor resolución de morfología. Podemos disminuir los costos en los laboratorios por tener un mejor manejo de la muestra,
y especialmente, que es lo más importante, incrementamos la detección de lesiones precursoras. Ahora, el VPH. Para hablar un poquito más sobre el VPH, es interesante porque el virus del papiloma humano es en realidad un grupo de más de 200 tipos serológicos, más o menos 230 y tantos diferentes de ellos. Es un virus compuesto por DNA de doble cadena que tiene esta morfología de DNA circular y está cubierto por una cápside con estructura icosaédrica. El genoma del virus tiene diferentes regiones. Tiene una región de origen y región reguladora y una región temprana que codifica una serie de proteínas que van a interactuar con proteínas de las células y una región tardía que codifica las proteínas de la cápside del virus. Hay algunos de estos tipos serológicos que están asociados más frecuentemente a desarrollo de lesiones de alto riesgo. Se les llama virus de alto riesgo. Más o menos son 12, estos que están ahí, 16, 18, 31, 33, etcétera. Y es importante identificarlos porque son los virus que están asociados a estas lesiones de alto riesgo. Los de bajo riesgo pueden provocar verrugas genitales o pueden provocar algunos otros infecciones en otros sitios, en la piel, a veces en el tracto respiratorio. Entonces son virus no necesariamente con esta capacidad de transformación tan importante. Lo que sí es importante es darnos cuenta de que esta gran cantidad de virus pues hace un poco difícil a veces su identificación. Hay un centro internacional de referencias de virus del papiloma humano. Este diagrama que les presento es el árbol de parentaje de todos estos 230 diferentes virus, la manera en la que se relacionan unos con otros y cómo van diversificando su genoma. Esta diversidad, a veces a las personas que nos dedicamos al laboratorio y a la biología molecular, nos ponen problemas porque necesitamos herramientas suficientemente específicas para identificar ciertos tipos, pero también poder discriminar o poder identificar la gran mayoría de ellos, sobre todo los de alto riesgo. Entonces, esto nos pone a veces en dificultades para el diseño de pruebas de identificación. Con respecto a la prevalencia de los diferentes tipos de virus, este es un estudio interesante en China, en donde nos demuestra en una población abierta la identificación de casos positivos en esta cohorte de una cohorte bastante grande de mujeres, desde mujeres de 16 años hasta 70 y tantos. La frecuencia alrededor del 23% de casos. Y este estudio es interesante porque como utilizan métodos de identificación de múltiples virus, nos damos cuenta que alrededor del 70% de las infecciones se deben a un solo tipo serológico, pero también se pueden presentar infecciones dobles, triples o con una mayor cantidad de virus. Esto se ha demostrado que si uno tiene diferentes tipos de virus de alto riesgo, pues también puede haber una progresión más rápida de las lesiones precursoras. Esta es la frecuencia de los diferentes, de las infecciones únicas o múltiples y del virus de papiloma número 16 en los diferentes grupos de edad. Como se puede ver en la gráfica, en todos los grupos de edad puede haber presencia de cualquiera de estas infecciones. No hay ninguno que pueda estar exento. De ahí la importancia también de hacer identificación en todos los grupos de edad, sobre todo si ya hay un inicio de la vida sexual. Ahora, ¿de qué manera se relaciona el virus y la transformación neoplásica? Esto tiene que ver con la regulación del ciclo celular. Dentro de nuestras células tenemos una cosa que cuando se identificó un año en la revista Cell se le llamó el guardián del genoma, que es la proteína P53, codificada por el gen P53. Esta proteína está relacionada con la regulación del ciclo celular y si hay identificación de daño del DNA, puede provocar un arresto antes de llegar a la fase S. Y este arresto, esta detención del ciclo celular, lo que permite es que ingresen una serie de mecanismos de corrección del daño del DNA y entonces
pues no haya riesgo en la información que se contiene y se pueda seguir replicando en la célula sin ningún problema. Si este daño no se puede reparar, entonces el mismo P53 puede llevar a la muerte celular programada y entonces a quitar el riesgo de que esas alteraciones en nuestro genoma se perpetúen en generaciones posteriores. Entonces, el P53 y todo el mecanismo que está relacionado con ella es muy importante. Y BPH precisamente actúa a través de las proteínas tempranas que mencionamos, especialmente E6 y E7. Estas proteínas tienen la capacidad de unirse a P53 y algunos otros miembros de la vía de regulación de P53 y entonces impedir el arresto celular, favorecer que las células se sigan duplicando y esto le conviene al virus porque obviamente se va a seguir replicando, va a replicar su propio DNA y a producir mayor cantidad de partículas virales. Entonces, este es un mecanismo que utiliza virus del papiloma humano para transformar a las células del cérvix. Esta infección se ha visto especialmente la relación de las proteínas E6 y E7 en las diferentes fases de la infección de BPH sobre el epitelio cervical. Y como lo podemos ver aquí, el concepto original es que esta infección pues, producía la neoplasia intraepitelial cervical grado 1, que posteriormente seguía o evolucionaba al grado 2 o al grado 3. Actualmente sabemos que no todas las lesiones de bajo riesgo progresan a alto riesgo. La gran mayoría de ellas se mantiene autolimitada y se puede revertir, a veces sin necesidad de tratamiento, pero hay un grupo de ellas, sobre todo las lesiones, la neoplasia intraepitelial cervical grado 2 y grado 3, que sí tienen la capacidad de progresar. Esto es interesante porque no sabemos, en un momento de la historia, identificamos que el virus está relacionado, pero no sabemos qué es lo que pasa con las células, que sí hay algunos pacientes que regresan, pero hay otros que progresan. La investigación en esta área ha evolucionado mucho y se ha identificado que hay una serie de alteraciones propias de las células que se van acumulando y que son las que hacen que esta progresión se dé, que esta alteración neoplásica se perpetúe, especialmente fenómenos de hipermetilación del DNA. Ustedes saben que la hipermetilación del DNA es un mecanismo que llamamos epigenético de transcripción, es un mecanismo de regulación de la expresión de los genes de las células y esta hipermetilación puede provocar más alteraciones en los mecanismos de regulación celular y de proliferación celular, lo cual ayuda a la permanencia del virus y a la progresión de la enfermedad neoplásica. Actualmente sabemos que hay un montón de diferentes genes que pueden estar hipermetilados. De hecho, puede haber fenómenos de metilación hasta en los mismos genes del BPH y entonces tenemos fenómenos de hipermetilación del genoma viral y también fenómenos de metilación sobre genes reguladores de las células escamosas del epitelio cervical, como estos que están ahí, CDH1, FAM19A, PAX1. Todos estos tienen que ver con alguna parte de la regulación del ciclo celular y hay otras alteraciones, por ejemplo, la alteración y la expresión del RNA, del microRNA. Estos microRNAs controlan también la expresión genética a través de la unión a sitios de regulación del DNA y también pueden llevar a favorecer fenómenos de transformación neoplásica. Conforme la transformación va progresando de grado 2 a grado 3, se pueden empezar a acumular alteraciones cromosómicas. Esto es importante porque ya no solamente son alteraciones en la expresión de genes, sino son alteraciones de grandes fragmentos de cromosomas. Y esto obviamente pues, es inestabilidad cromosómica como ganancias del brazo corto del cromosoma 1, del brazo largo del cromosoma 3 o del cromosoma 20.
Entonces, conforme estas alteraciones cromosómicas se van acumulando, pues finalmente llevamos al fenómeno completo de transformación neoplásica y de cáncer que tiene la capacidad de invadir el estroma cervical. Ahora, es interesante porque muchos de estos genes que son hipermetilados se han empezado a explorar como herramientas adicionales para el diagnóstico de las lesiones que van a progresar o de las lesiones premalignas en el cérvix. Estos son todos los que existen, son herramientas de metilación de diferentes genes que se han explorado en la literatura. Como ustedes pueden ver en esta compilación, en esta tabla, se ha evaluado la diferente sensibilidad y especificidad para identificar neoplasia intraepitelial cervical grado 2 y grado 3. Y es interesante porque conforme vamos agregando diferentes genes metilados, podemos incrementar la sensibilidad y especificidad de este tipo de pruebas para identificación de lesiones premalignas. Entonces, esta está surgiendo como una herramienta adicional a la citología exfoliativa y a la identificación de BPH, sobre todo para poder identificar aquellos casos que van a tener mayor riesgo de progresión. Como les decía, no solamente hay metilación de los genes de BPH, sino también de las regiones promotoras de genes que tienen que ver con el ciclo celular en nuestras células. ¿Cuál es la aplicación clínica final? Pues tener una herramienta extra en donde podamos hacer esta estratificación de riesgo dentro de todos los algoritmos de atención y de detección o de triage, de screening de estos pacientes. Todavía no se sabe exactamente cuál es el punto de estos estudios de metilación de DNA. Sabemos que pueden utilizarse de manera agregada junto con la citología y los estudios moleculares para ver la presencia del virus, pero pues todavía no sabemos exactamente en qué momento, cuál es su papel clínico final. Y lo que sabemos es que si hay alguna alteración en alguno de estos, pues tiene que llevar a un estudio de colposcopía, una identificación de la existencia anatómica de una lesión y a una toma de biopsia para poder saber y tener una conclusión final de la presencia del virus. Es bien interesante porque con respecto al virus del papiloma humano, hay una gran cantidad de pruebas moleculares comerciales para poder identificarlo o para poder genotipificarlo. Y estoy hablando solo de pruebas comerciales. Este artículo es un inventario de todas las pruebas comerciales que existen, que se pueden identificar por la web, por el internet. Y los autores identifican 264 diferentes pruebas comerciales, dentro de las cuales hay 511 variantes de ellas de forma comercial. Hay muchísimas más. Antes de la pandemia, las pruebas para identificar BPH eran el número 1 en pruebas moleculares infecciosas, en el desarrollo del mercado de las pruebas moleculares. Después de la pandemia, bueno, obviamente con la pandemia llegó COVID y entonces ahí fue el boom de los PCRs para COVID, pero la identificación de BPH sigue siendo una de las principales áreas de desarrollo y es bien interesante porque los autores comparan la evolución en el tiempo de diferentes regiones en el planeta con respecto al desarrollo de pruebas para BPH. Es interesante porque en el 2010 el pie estaba muy bien repartido entre pruebas desarrolladas en América, lideradas por Estados Unidos, Europa y Asia, más o menos tenían el pastel repartido en 3, pero conforme los años fueron pasando, en Europa se empezaron a desarrollar muchas diferentes herramientas de detección y actualmente, al 2023, Asia es el sitio donde hay una mayor cantidad de desarrollo de pruebas para identificación y genotipificación de BPH. Como se puede ver aquí, es un mercado muy cambiante que está en enorme crecimiento, pero lo más importante, y eso es algo que siempre nosotros que nos dedicamos al laboratorio les pedimos a los profesionales de la salud, a los médicos, a los biólogos moleculares, a cualquier persona que tenga que ver con la interpretación de este tipo de estudios,
que vean cuál es el sustento académico de la prueba que están usando. Esta imagen, de todo ese universo de 200 y tantas pruebas moleculares, estos autores se ponen a ver qué proporción de esas pruebas tienen algún artículo publicado en la literatura, ya sea por lo menos uno solo o más artículos que tengan una serie de estandarizaciones como se debe de hacer en un laboratorio de biología molecular, de análisis clínico, en donde se ven diferentes patrones como la sensibilidad, la especificidad, el límite de detección analítica, los rangos evaluables que puede uno tener. Y el 50% de estas 200 y tantas pruebas comerciales en el mercado no tienen una sola publicación. El 79% no tiene ninguna de estas características desarrolladas en sus protocolos de estudio. O sea, el 80% de estas pruebas comerciales pueden no tener suficiente sustento científico como para ser válidas. De ahí que siempre nosotros que nos dedicamos a esto, les recomendamos busquen cuáles son las diferentes pruebas que se están utilizando en sus laboratorios para saber si tienen el sustento académico necesario para poder utilizarlas con toda la confianza. Obviamente, nosotros buscamos garantizar para cada paciente el mejor método de detección, pero no siempre se tienen en todos los laboratorios esas finezas de la identificación, que es lo que siempre buscamos nosotros en cada uno de nuestros pacientes. Espero haberles platicado con respecto a las pruebas de identificación de BPH en sus diferentes niveles, la manera en la que éstas se relacionan con la identificación de las lesiones precursoras y los nuevos métodos que tenemos para identificar estas lesiones que en tanto riesgo pueden poner a un paciente y por los que podemos hacer tanto para poder identificarlas a tiempo. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lara Torres, por esta ponencia tan clara, actual y enriquecedora. Y ahora sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Hemos recibido varias preguntas en el chat y vamos a dar lectura a algunas de ellas. La primera dice así: para identificar lesiones precancerosas del cervix, ¿qué es mejor, la citología o los estudios moleculares para BPH? Claro que sí, es una pregunta muy interesante y muy pertinente porque en realidad son métodos complementarios. Por un lado, la citología cérvico-vaginal nos permite identificar las alteraciones morfológicas de las células, si es que ya hay una infección y si estas alteraciones merecen el que esa lesión se clasifique en bajo grado o en alto grado. O sea, nos habla ya de un fenómeno de transformación preneoplásica o de un carcinoma como tal, ¿no? De un cáncer como tal. Y los métodos moleculares para identificación de BPH, más bien lo que nos hablan es precisamente de la presencia de este virus de papiloma. Como yo les decía, el 99% de estas lesiones están relacionadas con la presencia del virus, pero una gran mayoría de pacientes en realidad pueden ser portadoras de la infección y nunca desarrollar una lesión neoplásica. Entonces, no son sinónimos el uno del otro. Lo que sí es que si identificamos una paciente portadora de BPH, podemos ir y hacer una citología para ver si esta infección tiene alguna repercusión morfológica o no. Por eso usualmente se recomienda hacer este pareado de las pruebas que usualmente llamamos co-testing y entonces tener una visión mucho más amplia de lo que está pasando en el cuello uterino. Bien, doctor, la siguiente pregunta. En México, ¿qué tan grave es el problema del cáncer cérvico-uterino? Pues sí es muy grave. Digamos que ha ido evolucionando, es un problema que en las mujeres de México hace a lo mejor 10 o 20 años
representaba la neoplasia número 1, la neoplasia maligna número 1 en nuestra población. Esto ha ido evolucionando por nuestras diferentes prácticas de vida y actualmente el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente, pero el cáncer de cérvix, dependiendo de la población, sigue estando en el segundo o el tercer lugar. Entonces, sigue siendo un problema de salud pública, sigue siendo en ciertas poblaciones una neoplasia que no se busca a través de estos métodos de tamizaje por problemas culturales, por falta de acceso. Entonces, entre más podamos nosotros promover la realización de este tipo de pruebas, vamos a poder ayudar más a las pacientes. La última pregunta que envían, doctor, ¿el cáncer de cérvix se puede prevenir? Sí, es completamente prevenible y hay diferentes estrategias. La primera estrategia que tuvimos disponible fue la citología exfoliativa, el Papa Nicolau convencional, ¿no? Que ha sido aplicado muchos años con diferentes grados de éxito. Después llegaron los métodos moleculares para identificar el virus del papiloma y actualmente ya no solamente existen estos métodos de detección temprana, de tamizaje, sino también existen la vacunación. Entonces, ya esta es una estrategia adicional en donde a través de la vacunación para prevenir el establecimiento de una infección prolongada, sobre todo por los virus de alto riesgo, pues también podemos prevenir el que esa infección se pueda establecer en las células y provocar toda esta serie de alteraciones genéticas, moleculares que lleven al cáncer finalmente. Entonces, ya tenemos varias estrategias, hay que buscarlas. Obviamente, utilizar los métodos de detección, pero también buscar siempre que se pueda los métodos de vacunación para prevenirlo de mejor manera y pues acabar con este flagelo de cáncer en nuestro país. Así es. Pues muchas gracias por compartir con nosotros esta información tan importante, doctor. Y antes de continuar, quiero compartirles una nueva herramienta pensada especialmente para ustedes. Ahora ya es posible recibir directamente en su WhatsApp los resultados de los estudios que sus pacientes se realizan en las clínicas Salud Digna de forma rápida, segura y directa. El proceso es muy sencillo. El paciente solo debe presentar una orden médica con su nombre completo, cédula profesional y su número de teléfono, y al registrarse en recepción, tiene que solicitar el envío de los resultados. Una vez estén listos, ustedes los recibirán directamente en su celular. Con esta nueva opción, buscamos fortalecer su labor médica y también facilitar el seguimiento y la atención continua que brindan a sus pacientes. Además, aprovecho para contarles que en Salud Digna, la prevención comienza con una muestra. La prueba de Papa Nicolau en base líquida más BPH es clave para la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino. La muestra se conserva en un BioSure Pad y se envía a nuestros centros nacionales de referencia, donde expertos inician un proceso totalmente automatizado con tecnología de punta y control en cada etapa. El análisis se digitaliza, se interpreta a distancia por citotecnólogos y médicos patólogos y el resultado queda listo para enviarse a la clínica. En Salud Digna, cada fase de la citología ginecológica asegura calidad, precisión y cuidado en cada diagnóstico. Y bien, antes de cerrar esta sección, doctor Lara Torres, me gustaría compartir un comentario importante para cerrar con alguna conclusión. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación. Ojalá esto impulse el que mayor cantidad de pacientes, de profesionales de la salud y de médicos promuevan la identificación del cáncer cervicouterino por todas las herramientas que tenemos y siempre busquemos las mejores opciones para nuestra salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bien, ahora les invitamos a ver un breve video que hemos preparado especialmente para ustedes. ¿Sabía usted que en Salud Digna ahora contamos con una nueva sección para médicos? Creamos un espacio exclusivo para usted, diseñado para fortalecer su práctica clínica y acompañarle en cada etapa de su ejercicio profesional. Médicos Aliados por la Salud es una plataforma que le permite acceder al historial clínico digital de sus pacientes, consultar resultados y solicitar estudios sin costo, todo desde un solo lugar. Además, tendrá acceso a educación médica continua y a herramientas que impulsan su práctica clínica.
Médicos Aliados por la Salud es una comunidad creada para ofrecerle beneficios exclusivos, apoyo continuo y soluciones que facilitan su día a día. Regístrese sin costo en medicos.salud-digna.org y forme parte de una comunidad médica en constante evolución. En Salud Digna somos sus aliados en el cuidado de la salud de sus pacientes. Espero que hayan encontrado información valiosa. Y ahora sí, doctor César Lara Torres, a nombre de Salud Digna le hacemos entrega de un reconocimiento, su constancia, para agradecerle el que nos haya acompañado con esta información y sobre todo su valiosa participación por sumarse a esta iniciativa académica que fortalece la formación médica continua. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Esperemos verlo muy seguido por acá. Y para quienes nos acompañan, les recuerdo que 24 horas después del evento podrán descargar su constancia de asistencia con valor curricular directamente desde esta plataforma. Tomen en cuenta que estará disponible únicamente hasta el último día del mes en curso. La constancia con el aval académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Academia Nacional de Medicina se entrega de manera semestral, por lo que les invitamos a conectarse mes con mes y formar parte de todo el ciclo de sesiones. Les agradecemos profundamente su participación en este Seminario Médico Virtual 2026. Los esperamos el tercer miércoles de cada mes a las 7 p.m. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, a usted y por supuesto a todos los que nos acompañan esta noche. Que sigan disfrutando de esta noche especial.